Capítulo 28. El recuento. Mientras el equipo del general Copperfield realizaba la autopsia y las pruebas pertinentes en el laboratorio móvil, Bryce Hammond formó 2 grupos de investigación e inició una inspección del pueblo, casa por casa. Frank Autry estaba al mando del primer grupo, al que se incorporó el comandante Isley como observador del proyecto Vigías del Cielo. Por su parte, el capitán Arkham se integró en el grupo de Bryce. Bloque tras bloque, calle por calle, los 2 grupos nunca estaban a más de un edificio de distancia, permaneciendo en contacto en todo momento mediante los walkie-talkies. Jenny acompañó a Bryce. Ella era quien mejor conocía a los habitantes de Snowfield y quien más fácilmente podría identificar los cadáveres que encontraran. En la mayoría de las ocasiones, también podría decirles quién ocupaba cada vivienda y cuántas personas componían cada familia. Se trataba de una información fundamental para elaborar una lista de los desaparecidos. A Jenny le preocupaba tener que exponer a Lisa a más escenas grotescas y repulsivas, pero no podía negarse a ayudar al equipo de investigación. Tampoco podía dejar a su hermanita en el hotel, sobre todo después de lo sucedido con Harker y con Velázquez. Sin embargo, la muchacha soportó bien la tensión de la búsqueda, casa por casa. Aún seguía poniéndose a prueba para no defraudar a Jenny, y ésta se sentía cada vez más orgullosa de ella. Durante un tiempo, no encontraron más cadáveres. Los primeros comercios y viviendas en los que entraron estaban desiertos. En varias casas, la mesa estaba a punto para la cena dominical. En otras, había bañeras llenas de agua ya fría. En varios hogares, los televisores seguían funcionando todavía, pero no quedaba nadie para mirarlos. En una cocina, encontraron una cena a medio preparar en el horno eléctrico. Los alimentos de los 3 recipientes se habían cocido durante tantas horas que todo su contenido de agua se había evaporado. Los restos estaban secos, duros, requemados, llenos de burbujas e imposibles de identificar. Los cazos, de acero inoxidable, estaban inservibles. Tanto por dentro como por fuera, presentaban un color negro azulado. Los mangos de plástico se habían ablandado y fundido parcialmente. Toda la casa desprendía el hedor masacre y nauseabundo que Jenny había conocido en su vida. Bryce desconectó el horno. Es un milagro que toda la casa no se haya incendiado, comentó. Probablemente habría ardido si el horno fuera de gas, asintió Jenny. Encima de los 3 cazos había una campana de humos de acero inoxidable con un extractor. Al quemarse la comida, la campana había absorbido las pocas llamas que pudieran haberse levantado, evitando así que el fuego se extendiera a los armarios próximos. Cuando salieron de la casa, todo el mundo, salvo el comandante Arkham, enfundado en su traje anticontaminación, aspiró profundamente el fresco aire de las montañas. Necesitaron un par de minutos para limpiar sus pulmones de la viciada atmósfera que habían respirado en el interior de la vivienda. Luego, en la casa siguiente, encontraron el primer cadáver del día. Se trataba de John Farley, propietario de la Mountain Tavern, que solo estaba abierta durante la temporada de esquí. Farley había sido un individuo impresionante. Tenía 40 y tantos años, el cabello a mechones blancos y negros, una nariz grande y una boca amplia que solía mostrar una sonrisa tremendamente cautivadora. Ahora, el hombre estaba abotardado y amoratado.
con los ojos sobresaliéndole de las órbitas, y las ropas desgarradas por las costuras debido a la hinchazón del cuerpo. Farley estaba sentado en la mesa, en un extremo de la gran cocina. Delante de él había un plato de ravioli rellenos de queso y albóndigas. También había un vaso de vino tinto. Sobre la mesa, junto al plato, había una revista abierta. Farley estaba sentado muy erguido en su silla, con una mano en el muslo, vuelta hacia arriba. Tenía la otra mano sobre la mesa y entre sus dedos un pedazo de pan. La boca del hombre aparecía parcialmente abierta y todavía asomaba un poco de corteza de pan entre sus dientes. Farley había muerto en pleno acto de mascar. Los músculos de sus mandíbulas no se habían relajado. ¡Santo cielo!, musitó Tal. Ni siquiera le dio tiempo a escupir ese bocado o a tragarlo. La muerte debe de haber sido instantánea. Y tampoco parece que la viera llegar, añadió Bryce. Mirad su rostro. No presenta la expresión de horror, sorpresa o conmoción de la mayoría de los otros. Contemplando las apretadas mandíbulas del difunto, Jenny comentó: «Lo que no comprendo es por qué la muerte no provoca la menor relajación muscular. Es muy extraño». En la iglesia de Nuestra Señora de las Montañas, el sol se filtraba por los cristales de colores, compuestas predominantemente de tonos azules y verdes. Cientos de manchas de formas irregulares de colores azul marino, azul celeste, turquesa, aguamarina, verde esmeralda y muchos tonos más salpicaban los bancos de madera pulimentada, formaban charcos en los pasillos y brillaban tenuemente en las paredes. Era como estar bajo el agua, se dijo Gordy Brogan, mientras seguía a Frank Autry al interior de la nave, iluminada de forma tan extraña y hermosa. Justo detrás del atrio de la entrada, un rayo de luz carmesí bañaba la pila de mármol blanco que contenía el agua bendita. La luz tenía el color de la sangre de Cristo, pues atravesaba una imagen del corazón sangrante de éste antes de iluminar con ese color el agua que brillaba en la pila de mármol lechoso. De los 5 componentes del grupo de investigación, Gordy era el único católico. El hombre introdujo 2 dedos en el agua, se santiguó y realizó una genuflexión. La iglesia estaba silenciosa, envuelta en una solemne inmovilidad. Un agradable olor a incienso endulzaba la atmósfera. No se apreciaba a nadie en las hileras de bancos. A primera vista, parecía que la iglesia estaba desierta. Entonces, Gordy observó el altar con más detenimiento y soltó un jadeo. Frank lo vio también. ¡Oh, Dios mío!, exclamó. La parte del presbiterio y el altar quedaba más envuelto en sombras que el resto de la iglesia, y por esa razón no habían advertido desde el primer momento el horrible y sacrilego espectáculo que les aguardaba allí. Las velas del altar habían ardido hasta consumirse muchas horas atrás. Cuando los miembros del grupo de investigación continuaron su titubeante avance por el pasillo central, tuvieron una visión cada vez más nítida del crucifijo, a tamaño real, que se alzaba sobre el centro del altar y junto al muro posterior del presbiterio. Era una cruz de madera, con una imagen de Cristo clavada en ella. La imagen era una escultura en yeso exquisitamente tallada
pintada y barnizada a mano. En aquel momento, la mayor parte de la imagen divina quedaba oculta por otro cuerpo que colgaba delante de ella. Un cuerpo de verdad, no una escultura de yeso. Era el sacerdote y estaba clavado a la cruz con sus ropas de ceremonia. Ante el altar, arrodillados, habían 2 monaguillos. Ambos estaban muertos, amoratados, abotargados. Las carnes del sacerdote habían empezado a oscurecerse y a mostrar otras señales de inminente descomposición. Su cadáver no presentaba el extraño aspecto de todos los demás cuerpos que habían encontrado hasta entonces. En su caso, el color de la piel era el que cabría esperar en un hombre que llevaba un día muerto. Frank Autry, el comandante Isley y los otros 2 policías cruzaron la verja de la barandilla que separaba la zona de bancos y el presbiterio. Penetrando en este, Gordy no se sintió con fuerzas para acompañarle. Estaba demasiado conmocionado y tuvo que sentarse en el primer banco para no derrumbarse. Después de inspeccionar la zona del altar y echar una ojeada a la sacristía desde la puerta, Frank utilizó el transmisor para ponerse en comunicación con Bryce Hammond, que se hallaba en el edificio contiguo. Comisario, hemos encontrado 3 cuerpos aquí. Necesitamos a la doctora Page para identificarlos. Pero la escena es demasiado espeluznante y opino que sería mejor dejar a Lisa a la entrada con un par de hombres. Estaremos ahí en un par de minutos, respondió Bryce. Frank retrocedió hasta los bancos y tomó asiento junto a Gordy, con el transmisor en una mano y un revólver en la otra. ¿Tú eres católico? Sí. Lamento que hayas tenido que ver esto. Me recuperaré, aseguró Gordy. No debes de ser más fácil para ti solo porque no seas católico. ¿Conoces al sacerdote? Creo que se llamaba Padre Callahan. Aunque yo nunca he frecuentado esta iglesia, suelo acudir a la de San Andrew, en Santa Mira. Frank dejó el transmisor en el banco y se rascó el mentón. Según todos los demás indicios, parecía que el ataque se había producido ayer por la tarde, no mucho antes de que la doctora y Lisa llegaran al pueblo. Sin embargo, ahora encontramos esto. Si esos 3 murieron por la mañana, durante la misa, probablemente sucedió durante la bendición, dijo Gordy. No durante la misa. ¿La bendición? La bendición del Santísimo Sacramento. La ceremonia del domingo por la tarde. Entonces, coincide con lo que hemos calculado. Echó una mirada a los bancos vacíos y añadió: ¿Qué ha debido ser de los feligreses? ¿Por qué solo hemos encontrado al sacerdote y a los 2 monaguillos? Bueno, a la bendición no suele asistir mucha gente, respondió Gordy. Lo más probable es que hubieran 2 o 3 personas más en la iglesia, pero esa cosa se la llevó. ¿Por qué no hizo lo mismo con todos? Gordy no respondió. ¿Por qué tuvo que hacer una cosa así? Insistió Frank. Para burlarse de nosotros, para ridiculizarnos, para robarnos toda esperanza, murmuró Gordy, abatido. Frank le contempló fijamente. Quizá algunos de nosotros contábamos con la ayuda de Dios para salir de esto con vida, añadió su compañero. Probablemente la mayoría de nosotros tenía esta esperanza. Por mi parte, te aseguro que he rezado mucho desde que llegamos aquí. Es posible que tú también.
Y esa cosa sabía que lo haríamos. Sabía que pediríamos auxilio a Dios. Pues bien, esta es su manera de hacernos saber que Dios no puede auxiliarnos. O al menos es lo que quiere que creamos. Porque esa es su manera de obrar. Inculcándonos dudas respecto a Dios. Esa ha sido siempre su manera de obrar. Hablas como si supieras sin la menor duda contra quién nos estamos enfrentando, comentó Frank. Tal vez, respondió Gordy. Contempló al sacerdote crucificado y se volvió de nuevo hacia Frank. ¿Y tú, Frank? ¿No lo sabes? ¿Seguro que no lo sabes? Cuando salieron de la iglesia y doblaron la esquina de la calle transversal, encontraron 2 coches accidentados. Un Cadillac había invadido el jardín delantero de la rectoría, aplastando a su paso los macizos de flores, y había colisionado con uno de los postes del porche en una esquina de la casa. El poste estaba prácticamente partido en 2, y el techo del porche se había hundido en esa parte. Tal Whitman echó un vistazo por el cristal del lado del conductor. Hay una mujer al volante. ¿Muerta? Sí, pero no a causa del accidente. Jenny intentó abrir la portezuela del otro lado. Estaba cerrada. Todas las puertas lo estaban, y todos los cristales aparecían completamente subidos. A pesar de ello, la mujer al volante, Edna Gower, Jenny la conocía de vista. Tenía el mismo aspecto que los demás cadáveres, amoratado, hinchado, con un grito de terror congelado en el rostro. ¿Cómo pudo entrar eso en el coche y matarla? Se preguntó Tal en voz alta. Recuerda el cuarto de baño cerrado del Candle Glow Inn, respondió Bryce. Era habitación atrancada en casa de los Oxley, añadió Jenny. Esto es casi un argumento en favor de la teoría del gas nervioso del general, comentó el capitán Arkham. A continuación, este sacó un contador Geiger miniaturizado del equipo que llevaba en el cinturón y examinó detenidamente el vehículo. Sin embargo, no era ninguna radiación lo que había matado a la mujer que lo ocupaba. El segundo coche, a media manzana de distancia, era un Lynx gris perla. Detrás del vehículo, sobre el asfalto, quedaban las marcas de un frenazo. El Lynx estaba cruzado en la calle, bloqueando esta, con la parte frontal empotrada en el costado de una furgoneta amarilla. No había sufrido grandes daños, porque casi había logrado detenerse antes de colisionar con la furgoneta aparcada. El conductor era un hombre de mediana edad, con un tupido mostacho, que vestía unos pantalones tejanos cortados a medio muslo y una camiseta de los Dodgers. Jenny también lo conocía. Era Marty Sussman, que había sido administrador municipal de Snowfield durante los últimos 6 años. El honrado y afable Marty Sussman, muerto. Y de nuevo, la causa de la muerte no radicaba en la colisión. Las puertas del Lynx estaban cerradas y las ventanillas subidas a tope como las del Cadillac. Parece como si los dos estuvieran tratando de escapar de algo, comentó Jenny. Tal vez, respondió Tal. O quizá habían salido a dar una vuelta o a hacer algún recado cuando se desencadenó el ataque. Si trataban de huir de algo, es seguro que eso les detuvo en seco y les obligó a salir de la calle. El domingo fue un día agradable, cálido, pero no en exceso. Comentó Bryce. No lo suficiente para ir en coche, con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado en marcha. Era uno de esos días en que casi todo el mundo lleva los cristales bajados para deleitarse
con la brisa refrescante. Por eso me parece como si, después de ser obligados a detenerse, hubieran subido las ventanillas y se hubieran encerrado tratando de protegerse de algo. Pero ese algo les alcanzó de todos modos, concluyó Jenny. Algo. Ned y su Marie Bishop tenían una encantadora casa de estilo Tudor que se alzaba entre inmensos pinos de una gran parcela de terreno. La pareja vivía allí con sus 2 hijos. Lee Bishop, a sus 8 años, tocaba el piano con sorprendente maestría, pese a la pequeñez de sus dedos, y en cierta ocasión le había contado a Jenny que él iba a ser el próximo Stevie Wonder, solo que no ciego. Terry, de 6 años, era el vivo retrato en negro de Daniel el Travieso, pero tenía un carácter dulce y pacífico. Ned era un pintor de éxito. Sus óleos se cotizaban incluso a $6 o $7,000 y sus litografías, en edición limitada, se vendían a $400 y $500 cada una. El hombre era paciente de Jenny, aunque solo tenía 32 años y ya había conseguido el éxito en la vida. La doctora había tenido que tratarle una úlcera de estómago. La úlcera ya no volvería a molestarle. Ned estaba en su estudio, tendido en el suelo ante su caballete, muerto. Su Marie estaba en la cocina, igual que Hilda Beck, la asistenta de Jenny, y que tantas otras personas del pueblo. Su Marie había muerto mientras preparaba la cena. Había sido una mujer muy hermosa, pero ya no lo era. Encontraron a los 2 niños en una de las alcobas. Era una habitación espléndida para los niños, grande y espaciosa, con literas por camas. Tenía estanterías empotradas llenas de libros infantiles. De las paredes colgaban cuadros que Ned había hecho para los pequeños, extravagantes escenas fantásticas, muy distintas a las obras por las que era famoso. Un cerdo vestido con un traje de 3 piezas bailando con una vaca en traje de noche. El interior de la sala de mando de una nave espacial en la que todos los astronautas eran ranas. Una escena misteriosa, pero encantadora, de un patio de colegio en plena noche, bañado por la luz de una luna llena, sin ningún niño a la vista, pero con un enorme hombre lobo, de aspecto monstruoso, pasándoselo en grande en un columpio. Los niños estaban en un rincón, tras un montón de juguetes. El menor, Terry, se hallaba detrás de Lee, que parecía haber realizado un valeroso esfuerzo por proteger a su hermanito. Los 2 estaban de cara a la habitación, con los ojos casi salidos de las órbitas, y sus muertas miradas fijas todavía en lo que fuera que les había asaltado el día anterior. Lee tenía los músculos agarrotados de tal modo que sus delicados bracitos seguían en la misma posición que en sus últimos segundos de vida, levantados frente al rostro en un gesto defensivo, con las manos abiertas como si intentara protegerse de un golpe. Bryce se arrodilló delante de los niños y tocó con su mano temblorosa el rostro de Lee, como si no quisiera aceptar que el pequeño estaba realmente muerto. Jenny se arrodilló a su lado. «Son los 2 hijos de los Bishop», murmuró, sin poder evitar que la voz se le quebrara. «Ahora ya está completa toda la familia». Por el rostro de Bryce corrían las lágrimas. Jenny intentó recordar cuántos años tenía el hijo del comisario. 7 u 8, aproximadamente la edad de Lee Bishop. El pequeño Timmy Hammond
estaba en aquel mismo instante en el hospital de Santa Mira, en estado de coma, igual que había pasado más de un año, en un estado parecido al de un vegetal. Era cierto, pero incluso eso era mejor que esto. Cualquier cosa era mejor que esto. Por fin, las lágrimas de Bryce cesaron. Ahora estaba rabioso. Les cogeré por esto. Exclamó. Sean quienes sean, les haré pagar por esto. Jenny no había conocido nunca a un hombre como Bryce. Tenía una energía y una determinación considerables y muy varoniles, pero también era capaz de expresar ternura. Deseó abrazarle y ser abrazada por él, pero como siempre se guardó de expresar su estado emocional. Si hubiera poseído la franqueza y la naturalidad de Bryce, jamás habría distanciado tanto de su madre. Sin embargo, Jenny no era así. Todavía no lo era, aunque lo deseaba. Así pues, en respuesta a la promesa de Bryce de atrapar a los asesinos de los pequeños Bishop, Jenny replicó: «Pero, ¿y si lo que les ha matado no es humano? No todo el mal lo causan los hombres. El mal existe en la naturaleza. La malicia ciega del terremoto, el mal progresivo del cáncer. Esta cosa con que nos enfrentamos podría ser algo así, algo remoto, inexplicable. No habrá modo de llevarlo ante un tribunal, si ni tan solo es humano. ¿Qué harás entonces?» Sea lo que diablo sea, lo atraparé. Acabaré con ello. Le haré pagar por lo que ha sucedido aquí. Insistió Bryce obstinadamente. El grupo de Frank Autry registró 3 edificios desiertos tras abandonar la iglesia. La cuarta casa no estaba vacía. En ella encontraron a Wendell Hulverstone, un maestro de enseñanza media que trabajaba en Santa Mira, pero que había escogido vivir allí en las montañas, en la casa que había pertenecido a su madre. Gordy había sido alumno de Hulverstone apenas 5 años antes. El maestro no estaba abotargado o ennegrecido como los otros cadáveres. Se había quitado la vida él mismo. Acorralado en un rincón de su dormitorio, se había llevado el cañón de su automática calibre 32 a la boca y había apretado el gatillo. Era evidente que morir por su propia mano le había parecido preferible a caer en manos del horror que le había atacado. Al salir de la vivienda de los Bishop, Bryce guió a su grupo de casa en casa sin encontrar más cuerpos. Por fin, en la quinta vivienda descubrieron a un matrimonio de ancianos encerrado en el baño, donde habían intentado ocultarse de su asesino. La mujer estaba dentro de la bañera. El hombre, hecho un guiñapo en el suelo. «Eran pacientes míos», dijo Jenny. «Nick y Melinda Papandraskis». Tal anotó los nombres en la lista de fallecidos, igual que Harold Ornay y su esposa en el Canley Glow Inn. Nick Papandraskis había querido dejar un mensaje que señalaba al autor de la matanza. Había tomado un poco de yodo del botiquín y lo había utilizado para escribir en la pared, pero no había tenido oportunidad de terminar ni siquiera una palabra. Solo pudieron leer 2 letras y parte de otra. P.R. ¿Alguien es capaz de imaginar qué pretendía escribir? Preguntó Bryce. Por turnos todos procedieron a entrar en el pequeño baño, a echar un vistazo a las letras de la pared, pasando por encima del cadáver de Nick. Sin embargo, nadie tuvo el menor destello de inspiración.
balas. En la casa siguiente a la de los Papandraski, el suelo de la cocina estaba cubierto de balas disparadas. No cartuchos enteros, solo decenas de proyectiles de plomo, sin sus casquillos. El hecho de que no hubiera cartuchos vacíos en la estancia indicaba que no se había producido allí ningún tiroteo. No había olor a pólvora ni agujeros de bala en las paredes o los muebles. Sencillamente, incontables balas cubriendo el suelo, como si hubieran llovido del aire por arte de magia. Frank Autry recogió un puñado de aquellas piezas de metal gris. No era un experto en balística, pero comprobó extrañado que ninguno de los proyectiles estaba fragmentado o deformado, lo cual le permitió comprobar que procedían de una gran variedad de armas. La mayoría de ellos, una cantidad enorme, parecían ser del mismo tipo y calibre que la munición utilizada por los fusiles automáticos de las tropas de apoyo del general Copperfield. ¿Son estas las balas del arma del sargento Harker?, se preguntó Frank. ¿Son estas las ráfagas que disparó Harker a su asesino en la cámara frigorífica del supermercado Jill Martins? Frunció el ceño, perplejo. Dejó caer los proyectiles y rebotaron en el suelo. Recogió varias balas más. Había una del calibre 22, una del 32 y otra del 22, y otra del 38. Incluso había un montón de perdigones de caza. Recogió una única bala del calibre 45 y la examinó con especial interés. Era exactamente igual a la munición que cargaba su propia arma. Gordy Brogan se agachó a su lado. Frank no volvió los ojos hacia él, sino que continuó estudiando fijamente la bala. Estaba luchando contra una idea pavorosa. Gordy recogió un puñado de balas de las baldosas de la cocina. No están deformadas en absoluto, murmuró. Frank asintió con la cabeza. Pero debieron impactar en algo y por tanto deberían estarlo. Al menos algunas de ellas, añadió Gordy. Tras hacer una pausa, exclamó. Frank, pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí. ¿En qué estás pensando? En Paul Anderson, respondió Frank, mientras sostenía el proyectil del calibre 45 ante el rostro de Gordy. Anoche, en la comisaría del pueblo, Paul disparó 3 balas como esta. ¿Contra su asesino? Sí. Y tengo el absurdo presentimiento de que, si pidiéramos al laboratorio que realizara las pruebas básicas pertinentes, descubriríamos que este proyectil salió del revólver de Paul. Gordy parpadeó enérgicamente al escucharle. Y también pensó, continuó Frank, que si buscáramos entre todas las balas que hay en el suelo, encontraríamos precisamente 2 más de igual a esta. No una ni 3, sino exactamente 2 con las marcas idénticas a la de esta. ¿Te refieres a las 3 que disparó Paul anoche? Sí. Pero, ¿cómo podrían haber llegado aquí? Frank no respondió. Se puso en pie y pulsó el botón que le permitía hablar por el transmisor. ¿Comisario? La voz de Bryce Hammond surgió entre crepitaciones por el pequeño altavoz. ¿Qué sucede, Frank? Todavía estamos en la casa de los Seifeld. Creo que será mejor que venga. Hay algo que debería ver. ¿Más cuerpos? No, señor. Se trata de una cosa muy rara. Vamos para allá, respondió el comisario. A continuación, Frank se volvió hacia Gordy. Me parece que empezó a decir a su compañero. Que en algún momento de las 2 últimas horas, en algún momento después de que el sargento Harker
desapareciera en el supermercado. Esa cosa ha estado aquí, en esta misma estancia. Aquí se ha liberado de todas las balas que recibió anoche y durante esta mañana. ¿Las balas le acertaron? Sí, ¿Se ha liberado de ellas así sin más? así sin más. confirmó Frank. Pero, ¿cómo? Parece como si las hubiera expulsado. Parece como si se hubiera desprendido de ellas, igual que un perro se sacude los pelos sueltos. Capítulo 29. En fuga. Mientras cruzaba Santa Mira, en el Dansun robado, Fletcher Cale oyó hablar de Snowfield por la radio. Aunque el suceso había atraído la atención del resto del condado, Cale no estaba demasiado interesado por lo sucedido. Nunca le habían preocupado especialmente las tragedias de los demás. Alargó la mano para desconectar la radio, harto ya de tanta cháchara sobre Snowfield, cuando él tenía otros problemas mucho más urgentes que solucionar. Entonces, escuchó un nombre que sí le dijo algo: Jake Johnson. Johnson era uno de los policías que habían subido a Snowfield la noche anterior. Ahora le daban por desaparecido e incluso por muerto. Jake Johnson. Un año antes, Cale le había vendido a Johnson una cabaña de tronco sólidamente construida que ocupaba una parcela de 2 hectáreas en las montañas. El policía le había comentado que quería la cabaña para usarla de base en sus cacerías, a las que era un gran aficionado. Sin embargo, por una serie de detalles que dejó escapar en sus comentarios, Cale llegó a la conclusión de que Johnson era en realidad un supervivencialista, uno de esos agoreros que creían que el mundo se dirigía al apocalipsis y que la sociedad iba a derrumbarse a causa de una inflación desatada, de una guerra nuclear o de cualquier otra catástrofe. Cale terminó por convencerse de que Johnson quería la cabaña como escondite, donde poder almacenar alimentos y munición, y donde poder defenderse con garantía en una época de convulsiones sociales. Desde luego, la cabaña quedaba lo bastante apartada para tal propósito. Estaba en el monte Snowtop, situado a la espalda de Snowfield, y al que se accedía dando un rodeo por detrás del pueblo. Para llegar al lugar había que subir una pista forestal que servía de cortafuegos, continuar por una estrecha senda de tierra que prácticamente solo podían salvar los vehículos con tracción a las 4 ruedas, y luego pasar a otro camino todavía más difícil. El último medio kilómetro tenía que cubrirse a pie. 2 meses después de que Johnson comprara la parcela y la casa de las montañas, Cale había acudido al lugar una cálida mañana de junio, teniendo la seguridad de que el policía estaba de servicio en Santa Mira. Quería comprobar si, como sospechaba, Johnson estaba convirtiendo el lugar en una fortaleza. Cale encontró intacta la cabaña, pero descubrió que Johnson estaba realizando grandes obras en varias de las curvas que horadaban el terreno de piedra caliza y a las cuales se podía acceder desde las tierras que había adquirido el policía. A la entrada de las curvas descubrió sacos de cemento y arena, una carretilla y un montón de piedras. Justo en la boca de una de las oquedades, Cale encontró 2 quinques de petróleo en el suelo, junto a uno de los muros. Tras encender uno de ellos, Cale se había internado en las cámaras subterráneas. La primera cueva era larga y estrecha, poco más que un túnel. Cuando llegó al fondo, siguió una serie de pasadizos que serpenteaban a través de unas antecámaras de suelos irregulares
hasta llegar a la primera cámara propiamente dicha. Allí encontró apiladas junto a una de las paredes numerosas cajas de latas de 2 kilos de leche en polvo, selladas al vacío y conservadas en nitrógeno, frutas y verduras liofilizadas, sopa deshidratada, huevo en polvo, miel y tambores de cereales integrales. También había un colchón de aire y muchas cosas más. Jake no había perdido el tiempo. La primera cámara conducía a otra, y en esta, Cale descubrió un agujero de origen natural en el suelo, de aproximadamente 1 palmo de diámetro, del que surgían unos extraños ruidos, susurros y voces, risas amenazadoras. Estuvo a punto de dar la vuelta y echar a correr, pero entonces se dio cuenta de que aquellos sonidos siniestros no eran más que el murmullo de una corriente de agua, un río subterráneo. Jake Johnson había introducido un tubo de goma de 3 centímetros de diámetro en aquel pozo natural y había instalado una bomba manual junto a él. Todas las comodidades del hogar. Cale llegó a la conclusión de que Johnson no era simplemente cauteloso. Aquel hombre estaba obsesionado. Otro día, a finales de aquel mismo verano, Cale había vuelto a la parcela de montaña. Para su sorpresa, la boca de la cueva, de 1 metro de alto por 1,5 de ancho, resultaba invisible. Johnson había creado una eficaz barrera de vegetación para ocultar la entrada de su escondite. Cale se abrió paso entre los matorrales, teniendo cuidado de no estropearlos. Esta vez había traído su propia linterna. Entró a gatas por la abertura de la oqueda. Se incorporó una vez que estuvo en el interior. Recorrió una parte del túnel y de pronto tocó con el final del pasadizo. Allí debía de haber una cueva más, un breve pasadizo y la entrada a la primera de las grandes cavernas. En cambio, tenía ante él un muro de caliza, una losa que impedía el paso al resto de la cueva. Durante unos instantes Cale contempló la piedra perplejo. A su continuación, la examinó más detenidamente y en cuestión de minutos descubrió el truco. La losa era en realidad una placa delgada de caliza adherida con resina a una puerta que Johnson había montado astutamente en el marco natural del pasadizo, entre la última cueva y la primera de las salas de gran tamaño. Aquel día de agosto, maravillado ante la puerta camuflada, Cale decidió que, si alguna vez surgía la necesidad, sería él quien aprovechara aquel refugio. Después de todo, quizá aquellos supervivencialistas no estaban tan locos. Quizá tenían razón. Tal vez algún idiota intentaría cualquier día destruir el mundo. Si tal cosa sucedía, él llegaría antes al refugio. Y cuando apareciera Johnson por aquella puerta tan hábilmente camuflada, ¡pum!, solo tendría que apretar el gatillo para quitárselo de en medio. La idea le encantó. Le hizo sentirse astuto, superior. 13 meses más tarde, para gran sorpresa y horror suyos, Cale había visto acercarse el fin del mundo. De su mundo, encerrado en la cárcel del condado, acusado de asesinato, supo dónde debería ir si conseguía escapar. A las montañas, a las cuevas. Podía ocultarse allí varias semanas, hasta que la policía dejara finalmente de buscarle en el condado de Santa Mira y sus alrededores. Gracias, Jack Johnson. Ahora al volante del Datsun amarillo, robado, y con la cárcel apenas a unos minutos detrás de él, Cale oyó hablar de Johnson por la radio. Mientras escuchaba, empezó a sonreír. El destino estaba de su parte. Después de escapar, su principal problema era liberarse de las ropas de preso
y encontrar las prendas adecuadas para las montañas. Hasta entonces no había estado muy seguro de cómo conseguirlo. Cuando escuchó al locutor anunciando que Jack Johnson había muerto, o por lo menos que estaba ya arriba en Snowfield, lejos de su camino, Cale decidió ir directamente a la casa de Johnson en Santa Mira. El policía no tenía familia y la casa era un escondite seguro provisionalmente. Johnson no tenía la talla exacta de Cale, pero los dos hombres eran lo bastante similares como para que el fugitivo pudiera cambiar su uniforme de la cárcel por otras ropas más adecuadas del armario del policía. Y estaban las armas. Como buen supervivencialista, Jake Johnson debía de tener una colección de armas en algún lugar de la casa. El agente vivía en la misma casa de una planta y 3 habitaciones que había heredado de su padre, Big Ralph Johnson. No era precisamente un lugar digno de verse. Big Ralph no había gastado descuidadamente el dinero de los sobornos y los chanchullos. Había sabido mantener el anonimato y no hacer nada que pudiera atraer la atención de cualquier inspector de Hacienda que llegara de paso. Tampoco podía decirse que la casa de Johnson fuera un antro. Estaba en el bloque central de Pine Shadow Lane, un barrio acomodado de casas grandes, solares de considerable tamaño y árboles crecidos. La vivienda de Johnson, una de las más pequeñas, tenía una gran bañera de burbujas en el suelo embaldosado del porche trasero, una enorme sala de juegos con una mesa de billar antigua y diversas comodidades materiales más, invisibles desde el exterior. Cale había estado allí en 2 ocasiones durante la venta de la cabaña a Johnson. No le costó encontrarla otra vez. Detuvo el Datsun en el camino particular, apagó el motor y se apeó. Esperó que no hubieran vecinos mirando. Llegó a la parte trasera de la casa, rompió una ventana de la cocina y se coló por ella. Fue directamente al garaje. Había espacio para 2 coches, pero solo estaba ocupado por una berlina Jeep de 4 ruedas motrices. Cale sabía que Johnson tenía aquel vehículo y había esperado encontrarlo allí. Abrió la puerta del garaje y guardó el Datsun robado. Cuando la puerta se cerró de nuevo y el Datsun quedó fuera de la vista de la calle, Cale se sintió más seguro. Abrió el armario del dormitorio principal y encontró un par de resistentes botas de montaña, solo media talla más grandes de su número. Johnson era unos 5 centímetros más bajo que Cale, de modo que los pantalones no tenían la longitud adecuada, pero con las perneras metidas por dentro de las botas, el detalle no tendría importancia. En la cintura le iban demasiado grandes y utilizó un cinturón para ajustárselos. Escogió una camisa deportiva y se la probó. Consideró que le iba perfecta. Una vez vestido, se estudió detenidamente en el espejo. ¡Qué buen aspecto tienes!, comentó a su reflejo. A continuación, recorrió la casa en busca de armas. No encontró ninguna. Muy bien, debían estar escondidas en alguna parte. Si era preciso, haría pedazos la casa para encontrarlas. Empezó por el dormitorio principal. Vació el contenido de la cómoda y los cajones del armario. Ningún arma. Rebuscó las 2 mesillas de noche. Ningún arma. Sacó todo el contenido del armario empotrado. Ropas, zapatos, maletas, cajas, un baúl de camarote. Ningún arma. Arrancó las esquinas de la moqueta y buscó debajo de esta, por si había alguna trampilla oculta en el suelo. No encontró nada. Media hora más tarde, estaba sudando, pero no se sentía cansado. De hecho, estaba eufórico. Contempló la destrucción que había producido a su alrededor y sintió un extraño placer.
La estancia parecía haber sido arrasada por una bomba. Pasó a la habitación siguiente y buscó, rompió, volcó y destrozó cuanto fue encontrando a su paso. Ardía en deseos de encontrar aquellas armas, pero también se lo estaba pasando en grande.